para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Gálatas 2 del 15 al 21. He titulado el mensaje, el estudio de esta noche, una defensa a la justificación por fe. Así que cuando tenga Gálatas, deme un fuerte amén. Así dice el Señor: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio de poder pararme acá en este púlpito y predicar tu palabra. Yo reconozco, Señor, que no estoy calificado, tampoco soy digno de hacer esta labor porque tú eres santo. Por eso te ruego que perdones mis pecados y que me uses, que sea yo un instrumento en tus manos. También te ruego por los hermanos acá reunidos y por los amigos y hermanos que han de escuchar a través de las plataformas digitales, que prepare su mente y su corazón. Dale una mente receptiva, un corazón blando que pueda atesorar tu palabra, para que juntos podamos aprender en esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Ya hemos estado unos cuantos mensajes en este capítulo 2. Y esta noche, con la ayuda del Señor, creo que vamos a cerrar este capítulo 2. Y quisiera darle un poco, refrescarle un poco el contexto de esta carta. Pues quizás algunos en las plataformas digitales va a ser el primer mensaje que escuchan. Y de esa forma podemos aprender mejor. Pablo escribe esta carta a los Gálatas porque los judaizantes, judíos convertidos al cristianismo, estaban enseñando que era necesaria la circuncisión, era necesario guardar la ley para poder ser salvos. Estaban diciendo: está bien Jesús, creemos en que murió y resucitó, pero te es necesario hacer obras para la salvación. Estaban con esa falsa enseñanza, estaban diciendo que Jesucristo no es suficiente. Estaban atacando la suficiencia de Cristo para la salvación. Y por esa razón, Pablo se ve en la necesidad de escribir esta carta para corregir esas falsas enseñanzas. En este capítulo 2, Pablo le menciona a la iglesia de Galacia que ese problema que se estaba dando no era un problema nuevo. Porque él les dice que ya antes él había ido a Jerusalén por ese mismo problema, fue a Jerusalén, les predicó el evangelio allá en Jerusalén a los líderes, y los líderes todos estuvieron de acuerdo que ellos mismos también enseñaban lo mismo. Es decir, Pablo dice: yo expuse a los que tenían cierta reputación. Él está diciendo: expuse a los líderes, a los más reconocidos, a Pedro, a Jacobo, a Juan. Todos ellos estuvieron de acuerdo que nosotros predicamos el mismo evangelio. Y él dice en el versículo 6: porque no agregaron nada al evangelio que les prediqué. Reina Valera dice: nada me comunicaron.
En este capítulo 2, Pablo también les muestra que en Antioquía se vio él en la necesidad de confrontar a Pedro. Porque aunque predicaban lo mismo, aunque creían lo mismo, Pedro quizás por temor a los judaizantes, por guardar su reputación, quizás comenzó a actuar de una manera que no era la adecuada. Entonces Pablo dice que esas acciones eran de condenar, y por esa razón lo confronta cara a cara. Teniendo el contexto en mente, vamos al versículo 15 y 16. Ya la semana pasada estuvimos también un poco tocando estos textos, pero quisiera ahondar un poco más, quizás repetir algunas cosas y refrescar algunas que se nos quedaron. Dice el verso 15: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta es la primera vez que Pablo usa esa palabra griega, dikaio, que significa justificado o declarado justo. Esta palabra es un concepto legal. Una persona, un juez daba un veredicto, lo declaraba culpable o lo declaraba inocente. Pero en ese sentido que lo usa el apóstol, si lo ponemos para nosotros, hemos quebrantado la ley de Dios. Por ende, nosotros somos culpables, somos merecedores del castigo, pero Dios en Cristo nos declara justos. No porque nosotros hayamos hecho un mérito, no porque tengamos alguna obra, sino que la justicia de Cristo, toda la rectitud de Cristo, el haber vivido una vida cumpliendo la ley a cabalidad, toda esa rectitud nos es imputada a nosotros y Dios nos declara justos. En estos versículos 15 y 16, Pablo, después de haber confrontado la actitud de Pedro y a los otros judíos, incluido también ahí el pastor de la iglesia de Antioquía, que era Bernabé, porque como vimos en el versículo 13, dice que esa acción se comenzó a repetir en los otros. O sea, los otros judíos vieron esa acción y entonces ellos también comenzaron a copiar esa acción de apartarse de los gentiles. Y también Bernabé se apartó, fue arrastrado, dice el texto. Y fíjese que yo pensaba algo, y nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque el ser humano, por naturaleza, esa es la naturaleza de todo ser humano, tiende a copiar más las cosas malas que las cosas buenas. Si usted anda con una persona que tiene algunas malas costumbres, de repente usted ya va a estar replicando esas malas costumbres. Si usted se junta con personas que dicen malas palabras, de repente usted se le va a salir alguna mala palabra de todo lo que oye. Pero al contrario, si nosotros andamos con una persona que trata la forma de vivir correctamente, como que eso no se pega tanto, porque nosotros somos más inclinados a copiar las cosas malas. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado de imitar el ejemplo malo de otros. Volviendo al texto, vemos aquí que Pablo va directamente al corazón del problema. Y el corazón del problema del hombre es que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, es incapaz de poner resistencia al pecado. Recuerde que en otro tiempo nosotros también estábamos esclavizados al pecado, éramos esclavos del pecado. Pero en esa condición de esclavos, nosotros no queríamos salir de esa condición, no estábamos buscando nosotros la forma, porque el hombre no quiere ni puede salir de esa condición por sí solo, a menos que Dios tenga misericordia y sea libertado por Cristo. Es la única forma que el hombre puede salir de esa esclavitud.
Y Pablo, cuando escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, versículos 25 y 26, le dice: Timoteo, con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y luego en el verso 26 le dice que para que escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Podemos ver aquí, el hombre, hermano, no puede por sí solo escapar de esa condición, a menos que Dios tenga misericordia. El amigo de Job pregunta en el capítulo 25, versículo 4, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Habacuc contesta esa pregunta y él dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En este capítulo 2 de Gálatas, en los versículos 15 y 16, Pablo expone la doctrina de la justificación, y luego en los versículos del 17 al 21 él pone una defensa a esa doctrina. Mire el versículo 15, leámoslo nuevamente. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Pablo comienza con esa palabra nosotros. Y fíjese, esa palabra se emplea 4 veces en los versículos del 15 al 17. Cuando Pablo dice nosotros, él se está refiriendo a Pedro, a Bernabé y a los demás judíos, que obviamente también se está incluyendo él, los judíos que habían abrazado el cristianismo. Y el argumento de Pablo es: nosotros somos judíos de nacimiento, nosotros crecimos, nosotros hemos practicado la ley, nosotros desde niños conocemos la ley. Es nuestra forma de vida, conocemos los rituales, conocemos sus regulaciones. Sin embargo, Pablo dice que no han sido salvos por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Entonces el pensamiento es este: si nosotros, que lo hemos practicado toda la vida, no podemos, ¿cómo esperan que los gentiles sean salvos a través de la ley? Y ese argumento de Pablo también es el mismo que tiene Pedro en el concilio de Jerusalén. Mire Hechos capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Mire aquí el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Lo que Pablo y Pedro están diciendo es que con ley o sin ley, ninguna persona se salva a menos que ponga su fe en Jesucristo. La única forma de que el hombre puede ser salvo es poniendo su fe en Jesús. No hay otro camino. Es de la única manera. Martín Lutero dijo: si la doctrina de la justificación por la fe se pierde, todas las doctrinas cristianas se pierden. Verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano, yo le decía la semana pasada, por mucho que una persona se esfuerce en guardar la ley, nunca podrá hacerse justa por sí solo, nunca podrá alcanzar ese estándar que Dios demanda.
Podríamos decir nosotros hoy en día, por mucho que una persona se crea moralista, por el que el moralista piensa que porque no roba, porque no fuma, porque no usa drogas, porque no miente, porque no ha matado, póngale ahí todas las cosas que se le vengan a la mente, y él puede pensar que por eso él se puede justificar delante de Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías que aún las mejores obras para una persona que trata de justificarse, para él son como un trapo de inmundicia. Aún las mejores obras. La moralidad puede mantener a una persona fuera de la cárcel, lo puede mantener fuera de problemas con el vecino, pero no lo puede mantener fuera del infierno, porque no se trata de las obras del hombre. A través de esta enseñanza, Pablo le dice a la iglesia de Galacia, y por aplicación a nosotros, la salvación no se trata de obras humanas. Hermano, es necesario nosotros recordarnos esto constantemente. Quizá usted podría decir, pero eso yo ya lo sé. ¿Para qué vamos a perder tanto el tiempo? Yo ya sé que la salvación es por fe, no es por obras. Pero imagínense por un momento, si Pedro tuvo esa acción de apartarse por miedo al qué dirán de los judaizantes, ahora imagínense nosotros. Piense en un momento, si él tuvo que ser confrontado, ahora imagínense nosotros. Porque el orgullo nuestro, el orgullo del hombre, todos bregamos con el orgullo. Entonces el orgullo lo puede llevar a pensar que porque usted hace algo, que por la forma en la que usted vive, que por la forma en la que usted ha sido educado, que porque usted, todo lo que usted haga y todo lo que tal vez usted piensa que merece, eso lo puede llevar a pensar, bueno, yo soy mejor que aquel que no hace lo que yo hago. Y eso lo puede llevar a sentir que usted merece algo de parte de Dios. Y hay muchos cristianos que viven de esa manera. Yo lo he dicho aquí en otras ocasiones. Cuando mi hijo Fernando estaba enfermo, alguien me decía, casi siempre que hablábamos, me decía, yo no entiendo por qué. ¿Cómo es posible si solo pasas en la iglesia, vas a la iglesia, predicas y te pasan esas cosas? Porque la gente tiene la percepción es que si usted hace algo, usted es merecedor de recibir algo bueno de parte de Dios, que Dios está en obligación de, bueno, yo ya vine el viernes, entonces yo tengo que recibir algo. Yo vine el domingo, entonces yo tengo que recibir algo. Hermano, no perdamos la perspectiva. Nosotros como cristianos estamos expuestos a lo mismo de la gente en el mundo. Los que están sin Cristo, enfermamos, tenemos problemas económicos, tenemos los mismos problemas y quizás un poco más. Y entonces usted viene acá no para recibir algo, sino porque ya lo ha recibido todo. Esta es una muestra de agradecimiento a Dios por lo que Él ya nos ha dado. Pero el pensamiento humano, el orgullo lo puede llevar a pensar a uno decir, bueno, pero ¿cómo es posible? Yo merezco ser el favorito de Dios y yo por esto que estoy haciendo me tiene que llevar a mí al cielo cuando yo muera y no tengo que sufrir nada en la tierra. No, hermano, no se trata de lo que usted haga ni lo que yo haga. Cuando usted pone su fe en Jesucristo, entonces Dios lo toma como justo. De lo contrario, el que quiere justificarse por sus obras, Dios dice esas obras apestan. Yo recuerdo también una persona ya que cuando llevaba a Diego al fútbol decía, yo no necesito ir a la iglesia, si yo al que puedo ayudar ayudo y con eso es suficiente. Y una vez le dije, dice la palabra que sus obras son como trapos de inmundicia. Y desde ese día el Señor ya no quería hablar conmigo ahí en el fútbol, siempre me huía. Porque el ser humano tiene ese pensamiento. Y Pablo recuerda aquí a la iglesia y por ende a nosotros que las obras humanas no tienen nada que ver. No pueden sumar nada.
La única obra que importa es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo demás no sirve de nada. Porque por mucho que una persona se esfuerce, no puede alcanzar lo que Dios exige. Mire lo que dice el Salmo 14, versículos 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni aún aquel, el que se cree bueno y dice, bueno, yo practico cosas buenas, yo hago buenas obras, pero mire lo que dice el Señor, no hay ni uno. Eso es lo que dice la palabra. El problema del hombre no está en las obras externas que podemos ver, sino el problema del hombre está en su corazón. Porque nosotros nacemos contaminados, ya venimos dañados del pecado. Entonces los actos pecaminosos que uno puede ver, esas son las expresiones de una naturaleza depravada, de pensamientos, de deseos depravados que tenemos el hombre, que tiene el hombre. Y todos, hermanos, tenemos que bregar con eso. En otro tiempo, estábamos igual que las personas que aquel puede decir, ese es lo peor de la sociedad. Bueno, así estábamos nosotros también en otro tiempo. Y todavía nosotros seguimos luchando con esa materia pecaminosa hasta que Cristo venga. Mire lo que dice Mateo 5:22. Una persona que odia, dice aquí el texto, ya lo voy a leer para usted, es igual que un homicida. Mire lo que dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. También dijo que un hombre que tenga pensamientos inmorales con una mujer es adúltero. Y viceversa también. Mire lo que dice el versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Hermano, podemos ver obras externas de una persona, pero en su interior todo lo acusa. De manera que el hombre por sí solo es incapaz de poder salvarse, a menos que Dios tenga misericordia. Y eso, hermano, miren, es algo que nosotros quizás debemos de recordarlo siempre. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a tener un corazón agradecido. Yo lo decía en el mensaje pasado, quizás muchas personas no se ven a sí mismos lo horrible que es el pecado. Y ellos piensan, no, yo no soy tan malo, yo no soy como los otros. Pero cada vez que nosotros vamos a las Escrituras y el Señor hace una radiografía del hombre, Él dice, eres candidato para ir al infierno, estás condenado. Porque así es el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Pero cuando nosotros vemos lo contrario, cuando ya Dios por su misericordia nos salva, entonces nosotros ahí ya debemos de tener, esto es lo que yo era antes y esto es la posición en la que ahora me encuentro, no por merecerlo, sino por pura gracia y misericordia, para que de esa manera tengamos un corazón agradecido. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 19 al 24 vamos a leer. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermano, la ley es importante, funciona como un espejo, nos muestra precisión, nos muestra nuestra pecaminosidad, nos muestra lo horrible que es el pecado, nos muestra todos los defectos, pero
no los puede remover. De manera que la ley, en lugar de salvarlo, lo condena. Pero la buena noticia del Evangelio es, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. No la justicia del hombre, porque esa no sirve para nada, sino la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y más adelante en el versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y en el versículo 16 de Gálatas que estamos, dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Lo mismo le dice a los romanos y lo mismo le dice a la iglesia de Galacia. Hermano, en Jesús tenemos ese regalo de justicia. Esa justicia perfecta. En Él tenemos perdón, en Él tenemos salvación. Pero esa fe de la que habla el texto no se basa en un conocimiento intelectual. No es simplemente decir, sí, yo sé, Jesús murió en la cruz y resucitó. No es solamente un conocimiento intelectual. Esa fe de la que habla el texto no nace en el corazón del hombre, no es una fe que produce el corazón del hombre, no, es una fe que es un regalo de Dios. Eso es lo que dice Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, que es un don de Dios. De manera, si Dios nos da esa fe para creer, para tener una relación íntima con Él. Una relación que nos permite someternos voluntariamente a su señorío. Porque no se trata solamente de decir, oh sí, yo creo, pero voy a vivir como me da la gana. No. Esa fe, ese creer, lo lleva a un sometimiento al señorío de Cristo. Y lo hacemos voluntariamente. Santiago en el capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esta fe no es solamente conocer. Esta fe produce un arrepentimiento genuino para vivir una vida agradable a Dios. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. En este versículo 16, Pablo deja claro, mire, en 3 ocasiones, Pablo dice que la salvación es solo por medio de la fe en Cristo y no por las obras de la ley. 3 ocasiones en el mismo versículo 16. En la primera declaración es una declaración general. Él dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Luego vuelve a decir en el mismo versículo, la segunda declaración es personal. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y la tercera es una declaración universal, es para todo el mundo. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En 3 ocasiones, en el mismo versículo, él afirma esa verdad. Este texto, hermano, nos deja claro, no existe ni puede existir ninguna obra humana, ninguna obra que pueda añadirse a la obra que Cristo ya hizo en la cruz. No hay ninguna. Por eso podemos decir esta noche categóricamente que Cristo nos es suficiente. No necesitamos nada más. En Él estamos completos. Verso 17. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, dice el apóstol. En estos versículos vamos a ver que Pablo hace una defensa de la justificación por la fe.
Y él va a confrontar algunas objeciones que tenían los judaizantes. Y es que los judaizantes decían que si Dios justifica a los pecadores y ellos, según ellos se apartaban porque se creían buenos. Entonces ellos decían, bueno, si Dios justifica a los pecadores, ¿de qué sirve entonces que hagamos las cosas bien? ¿De qué sirve ser bueno? Uno puede vivir entonces como le plazca. Y quizás ese pensamiento también está hoy en las personas que dicen, bueno, salvo siempre salvo, yo ya he aceptado a Cristo, dicen algunos, y entonces yo puedo vivir como quiera porque la salvación no se pierde. Obviamente el que piensa de esa manera es porque no tiene salvación, porque el deseo de una persona salva es la santificación, es apartarse para Dios. No, el deseo de un salvo no es vivir como le da la gana, no es vivir como el mundo vive, no. El deseo de un salvo es apartarse para el Señor. De manera que ese pensamiento está casi igual del que tenían en ese tiempo. Pero por esa razón, Pablo defiende la doctrina y dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Y Pablo vuelve a formular un argumento, y aquí el punto es, si ustedes tienen la razón, y los creyentes se salvan por guardar la ley, y además tienen que seguir guardando la ley para mantener su salvación, recuerde que aquí Pablo le está hablando a los judíos, a Pedro, a Bernabé y a los otros judíos que habían abrazado el cristianismo. Y el argumento aquí es, si ustedes, cuando estaban aquí en Antioquía, antes que viniera esa delegación, todos compartían a la mesa con los gentiles. Todos comíamos lo mismo. No había ninguna restricción, no había ninguna dieta especial. Entonces, dice Pablo, incluyéndose él, estamos nosotros en la categoría de pecadores, por haber comido con ellos y por haber tenido compañerismo con ellos. Y luego él va un poco más profundo y dice, si ustedes se volvieron pecadores por compartir con gentiles, ¿es acaso Cristo también se convirtió en ministro de pecado? Quizás el texto no lo dice, pero quizás Pablo estaba recordando las enseñanzas de Jesús. En Marcos capítulo 17, versículo 19, Jesús dijo, Él les dijo, también vosotros estáis así, sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale en la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Y Pablo los pone contra la espada y la pared. Porque el argumento es, si ustedes tienen la razón en cuanto a la enseñanza, entonces la enseñanza de Jesús está equivocada. Y inmediatamente Pablo dice, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Él mismo contesta, en ninguna manera. Versículos 18 al 21, y con esto creo que vamos a ir terminando, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo les dice en este versículo 18, si tuviéramos que edificar un camino hacia Dios a través de observar la ley, entonces me convierto en un transgresor. Estaría pecando al tratar de buscar justificarme a través del cumplimiento de la ley. Recuerde, los judaizantes le decían a los gentiles, debes de observar la ley para que ustedes no tengan tanto pecado, para que puedan vivir piadosamente. Porque ese era el pensamiento de los judíos, que los gentiles eran pecadores
porque no tenían ley. Porque según ellos la ley los llevaba a vivir una vida más agradable a Dios. Pero ahora Pablo dice, si ustedes quieren hacer ese camino nuevo y a través de sus obras, a través de las obras de la ley, ustedes se están volviendo más pecadores. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Este texto se traduce de mejor manera: fue innecesario que Cristo muriera. Pablo les está diciendo, hermano, con la actitud que tienen, están haciendo inútil el sacrificio de Cristo. Porque no se trata de obras, no se trata de guardar la ley, se trata de lo que Cristo ya ha hecho. Ya para ir terminando, ¿cómo debemos vivir nosotros, hermano, que fuimos justificados por gracia mediante la fe en Jesús? Acompáñame al versículo 20 de Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese ya no vivo yo se refiere a un cambio radical que es producido en todos aquellos que depositan su fe en Jesús. Un cambio radical. No se trata solamente de que usted diga, no, yo he dejado una o dos cosas. No, yo estoy tratando de apartarme. Yo dejé el vicio en el cigarrillo. Yo dejé un poco las mentiras. Yo me he evitado. No, es un cambio por completo. Es un cambio radical. Es un nuevo nacimiento. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso significa una vida completamente nueva. El viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo. Dios nos ha dado una vida nueva. Ese ya no vivo yo afirma una renunciar a nosotros mismos, renunciar a sus deseos, renunciar a sus metas, quizás para comenzar a reorientar sus metas y sus deseos para su nueva vida en Cristo. Y aquí dice que Jesús murió por amor, para perdón de nuestros pecados. Hermano, hemos venido hablando acerca de la condición que nosotros teníamos y lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros estábamos perdidos, muertos, condenados. Y Cristo vino a vivir una vida perfecta, a cumplir a cabalidad la ley, a morir en una cruz como un maldito, el lugar que usted y yo debíamos de haber ocupado. Con su muerte y resurrección, Él ganó nuestra justificación. Ahora somos declarados justos delante de Dios. ¿Cómo cree usted que nosotros debemos de vivir? Esto nos debería de motivar a vivir para Dios, a vivir nuestra vida enfocada en Él, que nuestra vida gire en Él, porque el problema es que nuestras vidas muchas veces giran alrededor de nosotros mismos, pero debemos de volver la mirada al Señor y que nuestras vidas giren alrededor de Él. Ya lo hemos recibido todo. Isaías 53 dice en el versículo 4 que Él llevó nuestras enfermedades, que sufrió nuestros dolores y que nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Luego en el versículo 6 dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Hermano, si esto no nos motiva, nada nos va a motivar. Piensa en eso. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.